Bueno, vamos a ver cómo explica Euler sistemas de ecuaciones como excusa para revisar su libro Elementos de Álgebra. Es un clásico del siglo XVIII, Elementos de Álgebra de Leonard Euler, con notas de Bernoulli, con una parte agregada de Lagrange. Realmente esto es lo que se llama un clásico en el sentido de que fue la base para estudiar matemática durante muchos años. Eh, Y nosotros vamos a ver un poco una partecita de este libro que tiene que ver con sistema de ecuaciones. Explica bastante cosas básicas con una muy buena pedagogía, esto hay que decirlo, más allá de que en muchas partes hay eh, demostraciones, hay cosas un poco más complicadas, eso es cierto. Acá tenemos la traducción en inglés, así que tiene toda una introducción matemática. Por ejemplo, empieza este, explicando signo más, signo menos, cantidades, etcétera. Después se va poniendo un poco más complicado, pero llega un momento donde explica resolución de ecuaciones algebraicas. Y en particular lo que vamos a ver nosotros es un ejemplo que da él, porque lo que hace es explicar los temas y después da ejemplos y ejercicios. Y ejercicios muy parecidos a los que te pueden dar en el colegio hoy en día. Y nosotros vamos a ver uno de ellos porque es muy interesante. Entonces acá estamos en el capítulo 4 sobre la resolución de dos o más ecuaciones del primer grado. Entonces lo que hace es dar una introducción bastante teórica al respecto. Por supuesto ya viene explicando de antes cuestiones que tienen que ver con ecuaciones, así que va construyendo. Así que da toda la parte teórica y cómo obtener las soluciones en forma general. Y después aparecen los primeros ejercicios, en realidad son ejemplos resueltos, donde Euler va diciendo paso a paso cómo se hacen. Entonces tiene varios de ellos, nosotros después vamos a ver uno, y es interesante, ¿no? Después de varios ejemplos, eh, acá en la parte teórica, cuando habla de las soluciones, es interesante acá, esto lo quería nombrar, que hay un asterisco, este asterisco lleva acá abajo, donde habla justamente de Cramer. Euler habla de que Cramer dio al final de algún trabajo que hizo sobre líneas curvas, análisis de líneas curvas, una regla excelente para determinar inmediatamente, sin pasar por las operaciones ordinarias, el valor de las variables desconocidas. Creo que se está refiriendo a la regla de Cramer, que claro, para Euler en el siglo XVIII Cramer era un contemporáneo, así que está contando algo que hizo Cramer hacía poco tiempo, ¿no? Que nosotros hoy usamos la regla de Cramer todo el tiempo. Este tipo de cosas uno se las puede encontrar en estos libros que son justamente de esa época. Entonces ahora me interesa hacer uno de los tantos excelentes ejercicios que tiene, que son también muy de la época, pero algunos no son tan distintos como los que se harían ahora. Entonces voy a buscar este ejercicio que tiene que ver justamente acá, este que es el ejercicio 6 o ejemplo 6, que dice, tres hermanos compran un viñedo por 100 guineas. Guineas era algún tipo de moneda de la época. Y entonces es un problema de estos que hay que convertirlo de palabras a ecuaciones. El más joven dice que podría pagar él solo las 100 guineas si el segundo le diera la mitad de la plata. El segundo dice que el más viejo le hubiera dado un tercio de su plata, entonces podría pagarlo él solo. Y el más viejo dice que simplemente con un cuarto de la plata del más joven podría pagar el viñedo. Entonces, ¿cuánta plata tenía cada uno? Esto es un clásico, digamos, de los problemas de sistema de ecuaciones. Y ahora vamos a ir a ver cómo lo va resolviendo
Entonces acá vamos a recopilar la información. Habíamos dicho, entonces eran 3 hermanos que lo podemos llamar X, Y, Z para tener las variables. Entonces, los 3 hermanos pueden comprarlo, ¿no?, por 100 guineas. Entonces, ¿qué pasa? El más chico decía que lo podía pagarlo él solo si el segundo, el del medio, le daba la mitad de la plata. ¿Eso qué significa? Él lo podía comprar, pero necesitaba que el segundo le diera la mitad de su plata. Así que un medio, entonces lo podría pagar. Esto es igual a 100. ¿No? Entonces así los va. Estos son los pasos aparte que te muestra Euler, ¿no? No lo estoy mostrando, pero él arranca diciendo, supongamos que X tiene, que el primero tiene X guineas, el segundo tiene Y guineas, que el tercero tiene Z guineas, y entonces asigna esta primera ecuación para esa primera oración. Después la segunda dice que el segundo, que es el Y, podría pagarlo si, si el más viejo le daba un tercio, es decir, que el segundo podía, si tenía un tercio del más viejo, que es Z, y el más viejo decía que lo podía pagar si, simplemente si recibía un cuarto del más chico, es decir, que Z más un cuarto de X igual 100. Entonces acá ya tiene un sistema de ecuaciones, de lo cual él teóricamente ya explicó que podía tener resolución. Entonces él lo primero que dice es, hay dos de estas ecuaciones que tienen X. Entonces él lo dice, primera ecuación, y despeja X. Directamente te muestra el X igual 100 menos un medio Y. Y lo mismo hace para la tercera, la nombre de la tercera, X igual, y ya directamente pone que esto es 400 menos 4Z. Es decir, ya directamente, si quieren, paso el Z y paso el 4. El 1/4, o sea, el 4 para el otro lado. Bien, entonces él tiene esta X por dos lados, entonces lo que hace después de esto es naturalmente igualarlo. Entonces escribe que tiene la ecuación 100 menos un medio Y igual 400 menos 4Z. O lo que es lo mismo, él dice 4Z menos un medio Y igual 300. Hasta acá Euler lo está explicando, por ahí saltando algunos pasos, pero como lo haríamos ahora, ¿no? Porque directamente acá lo que hizo fue pasar todas las variables para un lado y ya directamente puso que hay 300 del otro lado. Entonces él dice, le queda esto, y ahora lo puede combinar con la segunda para determinar Y y Z. Entonces él trae la segunda ecuación, que era Y más un tercio Z igual 100, pero él lo que hace es directamente decirte quién es Y. O sea, escribe esto, pero hace este paso que también lo hizo acá, que es decir, directamente que Y es igual a 100 menos un tercio Z. No, entonces él tiene esto de acá y esto de ahí. Entonces lo que hace justamente el paso siguiente es despejar acá el I, entonces le queda I igual 8Z menos 600. Acá no estoy salteando, digamos, estamos salteando pasos, pero no estoy salteando nada de lo que escribe Euler. Él directamente muestra cómo despejar las variables, y entonces dice que da una ecuación final, que es lo que está del lado derecho de ambos lados. Entonces se escribe 100 menos un tercio Z igual 8Z menos 600. Y él directamente dice que lo que queda es 8 un tercio Z igual 700. Así lo tiene escrito. 8 un tercio Z 700. Es decir, paso el 100
y pasó la variable para el otro lado. Pero queda escrito 8 1/3 z. Entonces está escrito así en la forma de fracción mixta, pero después el siguiente paso ya lo pone como 25 tercios z igual 700, ¿no? Así que ya había movido todo para un lado para el otro, lo había puesto con positivo de este lado, lo metió como función, como fracción mixta y ya lo puso como 25 tercios, con lo cual de acá el próximo paso es decir que z es 84. De ahí lo que él dice, bueno, reemplazo el z, ¿no? Consecuentemente, y va a ser 100 menos 28, simplemente poniendo el 84 acá, que pone que es directamente 72, y directamente pone que x es 64, donde ya directamente lo pudo haber sacado de cualquiera de estas de acá. Entonces finalmente lo que dice es, el más joven tenía 64 guineas, que era el X, el Y, que era el segundo, tenía 72 guineas, y el más viejo tenía 84 guineas. Entonces, nada, esto simplemente es para ver, ¿no? Como cuando vimos aquella vez cómo era la pedagogía de Liberace, ¿no? De Fibonacci, que es un libro ya mucho más viejo porque tiene, digamos, 500 años antes de esto del 1700 algo, y el Liberace era de 1200 y tenía muy buena pedagogía. Bueno, acá podemos ver que la pedagogía de Euler es bastante buena y que la resolución y la escritura de los ejercicios es bastante parecida a la nuestra de ahora. De hecho, esto de tener ejercicios donde están con palabras y que de cierta forma pueden aplicarse. Después tiene otros ejercicios aplicados, digamos, a cosas más eh, de guerra o de comercio, ¿no? Que pueden ser más de esas épocas, pero siempre con la misma idea de transferir un ejercicio de texto a ecuaciones y poder resolverlo. De hecho, después de esa parte empieza con lo que tiene que ver con ecuaciones cuadráticas, donde ahí da también toda una sección teórica donde explica primero lo que él llama las ecuaciones cuadráticas puras, que es cuando uno directamente tiene un cuadrado y lo puede pasar y no tiene la parte de las x, por ejemplo, la parte lineal. Después tiene toda la sección donde lo llama ecuaciones mixtas de segundo grado, donde ahí hace la demostración, creo que tiene dos demostraciones de cómo llegar a la fórmula cuadrática. Lo podemos ver directamente acá, ¿no? Tiene acá cómo hace la demostración, que es la demostración clásica, donde va despejando. Y acá pueden ver x igual más menos b, b más menos la raíz. Así que en ese sentido tampoco hace algo mucho más distinto, más allá de que después da otro método más, pero este método en el fondo es parecido porque lo que hace es convertirla en lo que él llama la ecuación pura, donde es deshacerse de la parte lineal eh, para poder despejar la parte cuadrática y poder justamente obtener una fórmula que sea en parte aparezcan otros valores, otras variables, mejor dicho, él termina obteniendo lo mismo. Y entonces, y después tiene muchos ejercicios del mismo estilo. Así que es interesante ver cómo Euler eh, termina resolviendo, más allá de que es un libro que tiene 300 años más o menos, de principio de 1700, eh, terminan teniendo una pedagogía bastante parecida a la nuestra, una forma de escritura bastante parecida a la nuestra, y los ejercicios mismos son muy parecidos a los nuestros. Eso está muy bueno y es lo más
Importante.